Como es una meditación bíblica y el centro es la palabra de Dios, vamos a comenzar poniéndonos en manos de Dios. Así sentados, no se preocupen, sin levantarse. Intentamos entrar en este clima de diálogo, de encuentro, de meditación con la palabra de Dios, que es la protagonista. Poco sirve lo que yo pueda decir o lo que digan ustedes. Es mucho más lo que la palabra de Dios puede decirnos a cada uno de nosotros, porque es la que tiene la vitalidad de interpelarnos, de sacudirnos y de hacernos entender aquellas cosas que difícilmente, por muchas que sean nuestras capacidades, no logramos comprender o no logramos explicar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haz que tus discípulos seamos semejantes a ti, Jesús, capaces de vaciarnos de nosotros mismos y de abandonarnos como tú en las manos del Abba, del Padre. Haz que te sigamos como los discípulos y discípulas de la primera hora. Danos un corazón desprendido, libre de la autosuficiencia, que acoja a todos y que a todos lleve el consuelo y la misericordia. María, mujer de la escucha, mujer de la palabra, tú que movida por el Espíritu acogiste la palabra de vida en lo profundo de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos también a decir nuestro sí. Tú, llena de la presencia de Cristo, alegraste a Juan el Bautista, haciéndole saltar de alegría en el vientre de su madre. Concédenos la santa audacia de buscar nuevos caminos, para que el don de la belleza inmarcesible llegue a todos. Tú, Virgen de la escucha y de la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por esta iglesia del resucitado, tu Hijo, de la que eres imagen, para que nunca se cierre ni se detenga en su pasión por establecer en este mundo el reino de Dios. Ayúdanos a brillar en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y del amor, especialmente a los más necesitados, para que la alegría del Evangelio de Jesús llegue hasta los confines de la tierra y nadie quede privado de su luz. Madre del Evangelio vivo, fuente y causa de nuestra alegría, enséñanos a seguir a Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de meditaciones cuaresmales de este año 2026, que como ustedes saben bien, conocen a través de la publicación, lleva por título, un título muy bonito además, que elogia a ese genio femenino que está aquí presente en medio de nosotros. Con ellas tras Jesús, un significativo itinerario de fe con las mujeres del Evangelio. Yo no sé si vale la pena, pero han sido unas meditaciones que yo he tenido la oportunidad de preparar durante los días, entre comillas, de descanso, de Navidad, de diciembre, porque por interés personal empecé a leer solo los pasajes del Evangelio en los que Jesús cura a las mujeres. Y me he dado cuenta que hay silencios elocuentes que hablan, mucho más que 1000 discursos. Y en todos esos pasajes de curaciones del Evangelio, pues he encontrado el ejemplo y el testimonio de tantas mujeres que sin decir absolutamente nada desde el silencio, pero a contacto con la presencia de Jesús nos muestran la novedad del Evangelio, aquello que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Y como ustedes saben, hoy comenzamos con la primera gran mujer del Evangelio, aquella figura que nada más abrir el Nuevo Testamento salta a nuestra vista con su historia, con sus palabras, tal como nos la presenta el Evangelio, concretamente el Evangelio según San Lucas. Bien, espero que pueda ser útil
Es el intento de un hermano en la fe de compartir una reflexión, una meditación que favorezca pues nuestro camino de Cuaresma, este camino, este itinerario hacia la Pascua. No son lecciones, no son clases, no son nada. Es una experiencia de fe, un poco de ayuda que un hermano en la fe quiere brindarles por si les sirve y les resulta útil, esperando en Dios que sí. Hace algunos años, fíjense, una profesora mía, profesora de Roma, española de origen, publicaba un libro con un título muy sugestivo, El perfume del Evangelio. Punto seguido, Jesús se encuentra con las mujeres. El título de este libro viene de un pasaje del Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, cuando el evangelista narra el momento en que María, la hermana de Lázaro, una de las hermanas de Lázaro, por tanto, una de las amigas de Jesús, unge a Jesús en Betania. Juan dice, a mitad del relato, que la fragancia de aquel perfume invadió toda la casa. De la fragancia de aquel perfume se llenó toda la casa. Una escena similar la presenta Marcos, casi al final de su relato, colocada también en Betania, ambientada en un momento de comensalidad, como lo hace Juan, solamente que en el capítulo 14, el momento previo en que está por precipitarse la última hora de Jesús, el momento decisivo, el desenlace. En aquel momento, cuando Jesús está departiendo en la casa de un fulano que le ha invitado, de un pronto a otro, nos dice Marcos, irrumpe una mujer, casi que violentamente, bruscamente, a mitad de la comida, y quebrando un frasco de alabastro que lleva consigo, unge con el contenido de aquel frasco, un perfume de nardo puro, unge con él la cabeza de Jesús. Inmediatamente a la acción de María de Betania, que unge los pies de Jesús, según el relato de San Juan, el evangelista nos dice literalmente, y la casa se llenó del olor de aquel perfume. Pues de este perfume quisiera compartir con ustedes en estas meditaciones de Cuaresma, el perfume del Evangelio, el aroma, el olor del Evangelio, el olor del testimonio de las mujeres del Evangelio y de Evangelio, porque son mujeres de buena noticia. Una estudiosa del Nuevo Testamento afirma con mucha intuición, mujer además, que más que tomar los textos del Nuevo Testamento, que evidentemente son textos androcéntricos, porque nacen en una cultura patriarcal como era la del siglo I de nuestra era, más que tomar estos textos como textos androcéntricos, como datos que proporcionan información o como informes precisos, dice esta estudiosa, debemos leer sus silencios, es decir, el silencio de las mujeres, como prueba y signo de la realidad que callan. Más que rechazar el argumento del silencio como argumento histórico, es decir, no hablan, por lo tanto no tuvieron ninguna participación, nos dice esta estudiosa, debemos aprender a leer los silencios de estos textos androcéntricos de manera que puedan proporcionarnos pistas que nos aproximen a la realidad igualitaria que caracterizó el movimiento de Jesús. Una autora radicada aquí por mucho tiempo en Costa Rica, no es católica, es cristiana, estudiosa, apasionada de la Biblia, muy respetuosa, doña Elsa Tamés. En el 2003 publicó un libro, Las mujeres en el movimiento de Jesús el Cristo. Y en el 2020 salía la nueva edición revisada, ampliada de este libro, y además de agregar nuevos capítulos, le cambió el título. El título anterior, Las mujeres en el movimiento de Jesús el Cristo, por Las mujeres en el movimiento de Jesús. El libro incluso ha sido traducido al inglés y al coreano, ha tenido una muy buena resonancia. El libro que ella presenta discurre en una narración muy bonita en primera persona, a través de la voz de una mujer de la Escritura, del libro de Hechos de los Apóstoles, de nombre Lidia, aquella que Pablo encuentra en Tiatira junto a un grupo de mujeres.
y que es la líder de una comunidad, la comunidad de Filipos, según el relato de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Lidia, por tanto, se convierte en puente y autor y narradora, lógicamente, para poder entender un poco la realidad, la vida, el testimonio de las mujeres que se dan cita en el Nuevo Testamento. Y este libro está dividido en 4 partes. La primera parte son las mujeres que aman y desafían. Son los 3 primeros capítulos del libro y están dedicados íntegramente a María, la madre de Jesús, a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, por tanto las amigas de Jesús, y finalmente a la mujer adúltera, que no fue apedreada por Jesús, sino totalmente lo contrario. La segunda parte se titula Mujeres anónimas que luchan y resisten. Aquí encontramos diferentes historias del Nuevo Testamento. La viuda que luchó hasta que aquel juez inoportuno o intransigente le escuchara. La mujer que le arrancó un milagro a Jesús a escondidas, la hemorroísa. O la mujer sirofenicia que parece dar una bofetada, una lección de fe a Jesús, que discute con Jesús incluso. O la mujer encorvada que no dice absolutamente nada, pero que es objeto de la mirada de Jesús. Y la tercera parte de este libro lleva por título Mujeres discípulas y mujeres maestras. Aquí se presenta la figura de María Magdalena, la discípula mencionada en el Evangelio, que tiene un rol principal en el relato de la resurrección, y la samaritana, que además de ser historiadora, es teóloga, porque sostiene una gran conversación, densa conversación con Jesús. Y la cuarta parte del libro se titula Mujeres líderes del movimiento del resucitado. Aquí están todos los personajes que constelan la narración del libro de Hechos de los Apóstoles. Lidia, por ejemplo, que es la que narra en el libro. Priscila, la esposa de Áquila, este matrimonio misionero que ayudará a Pablo a llevar el Evangelio a muchas partes. O Tabita, aquella joven que aparece en los primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero también se presentan testimonios de algunas mujeres que formaron parte de ese dispositivo comunitario, que colaboraron de cerca con Pablo. Basta que leamos el capítulo 16 de la carta a los Romanos, el último capítulo. Cuenten a cuántas mujeres Pablo saluda. Y a todas ellas dedica un calificativo que indica o la misión que han tenido, el papel de primer rol que han tenido en la comunidad, o el afecto, la estima, la relación, la cercanía que une a Pablo con esas mujeres y viceversa. Los datos que nos ofrecen los evangelios revelan que Jesús trató y acogió a algunas mujeres entre sus seguidores. Los evangelistas, de diferentes maneras, cada uno a su modo, lo recoge. Lucas lo resume muy bien. Nos dice en el capítulo 8, en el versículo del 1 al 3, y sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, Juana, la mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Siempre Lucas, al final del relato de su evangelio, en el momento de la sepultura de Jesús, dice lo siguiente: era el día de la preparación y apuntaba el sábado. Las mujeres que habían venido con él de Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado el cuerpo de Jesús. Y regresando, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según el precepto. Los relatos evangélicos están constelados de principio a fin. Es indudable, el hecho es irrefutable, que están constelados de la presencia femenina. El Evangelio de Marcos. Marcos, al inicio de su Evangelio, nos habla de la suegra de Pedro,
de la hija de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, de la hemorroísa en el capítulo 5, de María y los parientes de Jesús en el capítulo 6, de la sirofenicia y su hija en el capítulo 7, o de aquella viuda en el templo que dio cuanto tenía, no lo que le sobraba, como hacían muchos, en el capítulo 12. De esta Jesús dice: esta pobre viuda ha dado más que todos. Ella ha echado de lo que necesitaba todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. O la mujer que unge los pies, la cabeza de Jesús en Betania, en el capítulo 14. Dice Jesús una frase enigmática: donde quiera que se anuncie la buena noticia en el mundo entero, se hablará también de lo que está hecho para que su recuerdo perdure. ¿De qué se hablará? ¿Qué ha hecho la mujer para que se hable de eso y se recuerde de eso donde sea que se anuncie el Evangelio? O las mujeres del Calvario, que son las que permanecen fieles. O aquellas de las que dice Marcos, que subieron con Jesús a Jerusalén después de haberle seguido por Galilea. O las mujeres del sepulcro, entre las cuales está María Magdalena. O las mujeres del alba, aquella que buscando a un muerto resulta que se encuentran con un vivo y son las primeras portadoras del anuncio de aquella mañana fresca y radiante de Pascua. Mateo. Ya en la genealogía de Mateo, entre los ascendientes de Jesús, es decir, la parentela de Jesús, se recogen varios personajes femeninos y muchos de ellos de una conducta bastante reprobable. Tamar, por ejemplo, en el libro del Génesis; Rahab, por ejemplo, en el libro de Josué, que es una prostituta; Ruth, que es una moabita, no pertenece al pueblo de Israel; o Betsabé, la mujer de Urías, aquella con quien entra en intimidad David. Y para concluir la genealogía, la gran mujer del Nuevo Testamento, María, la madre de Jesús. O también nos habla Mateo de la madre de los Zebedeos, que se acerca al Señor para hacerle una petición, una solicitud, como lo hacen todas las madres interesadas por sus hijos a Jesús. Nada más y nada menos de que los dos hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. O las parábolas de las 10 vírgenes, o la mujer de Pilato que tiene un sueño y se lo manda a comunicar a Pilato durante el proceso de Jesús: no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. ¿Qué soñó esta mujer? No nos lo dice Mateo. O las mujeres de la hora de la cruz, o las mujeres del alba, que también Mateo, al igual que Marcos, las recoge. Y Juan cultiva un atractivo, a diferencia de los otros evangelios, cultiva un atractivo por los cuadros de diálogos. Y entre esos cuadros de diálogos hay diferentes personajes que dialogan, sostienen conversación con Jesús. Y personajes femeninos. El primero de ellos es María en las bodas de Caná, un cuadro de diálogo en el capítulo 2. Hagan lo que Él les diga, dice María. Un segundo cuadro de diálogo es en el capítulo 4, Jesús con la samaritana, historiadora y teóloga. Venid a ver a un hombre, dice ella, comunica al final, que me ha dicho todo lo que ha hecho. Se pregunta, ¿no será este el Mesías? O el capítulo 8, un tercer cuadro de diálogo, Jesús dialogando nada más y nada menos que con una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Jesús replicó, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. O el diálogo de Jesús con María, la hermana de Lázaro, cuando se queja de que el amigo ha llegado tarde y su hermano ha muerto. O María de Betania, que unge los pies de Jesús. Y el cuadro de diálogo con la Magdalena. Cuando Magdalena se encuentra a Jesús, no lo reconoce, sino hasta que Jesús finalmente pronuncia su nombre y Jesús le da un encargo. Ve donde mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Y podríamos continuar con el libro de Hechos de los Apóstoles. Este cuadro, queridos hermanos y hermanas, en el contexto en el que vive Jesús, tenemos que tomar conciencia de eso. Afloran muchos elementos que para nuestra meditación tienen que ser importantes. El primero de ellos es que sorprende la presencia femenina
que recorre transversalmente el Nuevo Testamento, comenzando por los Evangelios, pasando por el libro de Hechos de los Apóstoles, atravesando las cartas paulinas hasta llegar al Apocalipsis, donde tenemos las dos grandes figuras femeninas, la mujer vestida de sol en el capítulo 12 y el papel y el personaje antagónico, la gran prostituta que cabalga con un vino que está copado de la sangre de aquellos que ella ha triturado. Por lo tanto, el genio femenino recorre de manera transversal, de principio a fin, el Nuevo Testamento. En un segundo lugar, y para el interés, me parece a mí, de nuestra meditación, sorprende ver a Jesús rodeado de tantas mujeres, cosa poco común en la época. Podríamos hablar incluso del atractivo que Jesús parece despertar en estas mujeres y el efecto, el impacto que la persona de Jesús provoca en muchas de ellas. No era lo normal que un hombre hablara a solas con una mujer. Y no era propio que las mujeres se dieran al seguimiento de alguien cuando lo primero que tenían que hacer era estar en el espacio doméstico, que era su espacio. En tercer lugar, el trato directo y cercano que el propio Jesús dispensa a las mujeres, aquellas con las que Él trata esporádicamente o que le siguen de manera permanente. Tanto que en algún momento Él las pone como ejemplo, las vírgenes de la parábola, o la mujer que pierde una moneda, o la mujer que pone un poquito de levadura en la masa, todo para explicar cómo funciona el reino. Jesús se sirve del genio femenino, poniéndoles de ejemplo de manera simbólica. Y también llama la atención la procedencia de estas mujeres que entran en relación con Jesús, y aquella que era la condición que signaba la vida de cada una de ellas, provenientes de diferentes estratos, con diversa condición, algunas pecadoras, otras enfermas, otras parecen no vinculadas a ninguna figura masculina, cosa que era muy extrañísima y que lo reflejan muy bien los evangelios. Algunas lo siguen e incluso su acción es descrita justamente con el mismo verbo con que el evangelista presenta el hecho de seguir de los discípulos a Jesús. Igual que los hombres, las mujeres también siguen a Jesús. Y finalmente, entre el sinnúmero de mujeres que se acercan y rodean a Jesús, o que forman parte de la historia de su ministerio, algunas tienen rostros y nombres concretos. Otras, en cambio, permanecen anónimas. Desafortunadamente desconocemos su nombre. Pero ¿qué importa? Porque su comportamiento y su valentía desafían, aún en el silencio y en el anonimato. Pregunta entonces, ¿qué encontraban estas mujeres en Jesús de Nazaret? ¿Qué las atraía tanto de aquel predicador de Galilea? ¿Cómo se atrevieron a acercarse a él para escuchar su mensaje? ¿Por qué se aventuran incluso algunas a abandonar su hogar? Porque no parecen vinculadas a un hogar, a un marido, tampoco se dice que sean viudas, que sean subalternas a su hijo, como podía ocurrir en el momento de enviudar. ¿Cómo son capaces de dejar Galilea con Jesús e irse con él a Jerusalén? Un desplazamiento largo, provocando seguramente el escándalo no de pocos en aquella época. Recorriendo estos textos de los evangelios, podría aventurarme a ofrecer dos respuestas al porqué que plantean estas preguntas. En primer lugar, la actitud diferente de Jesús. Nunca escuchan de los labios de Jesús expresiones despectivas u ofensivas. No hay en Jesús animosidad ni precaución alguna frente a ellas. Se relaciona de manera libre y espontánea. De parte de Jesús solo hay respeto, compasión y una simpatía que a ellas mismas debió resultarles completamente novedosa. Segundo, todo nace de una mirada diferente. Ciertamente Jesús las mira, pero las mira seguramente no como cualquier hombre de la época, las mira de manera diferente y seguramente las mujeres captan esta mirada. Las tiene en cuenta al comunicar su mensaje, se sirve de ellas como testigos de la resurrección, le siguen como los discípulos.
También ellas tienen que escuchar la buena noticia de Dios y seguramente comunicarla a sus amigas, a otras mujeres que no se han atrevido a salir de casa y que necesitan dar ese paso para encontrarse con la novedad de Dios. Con una sensibilidad nada habitual, en una sociedad patriarcal, Jesús tiene la costumbre de hablar explícitamente de las mujeres, con las mujeres, haciéndolas visibles y poniendo de relieve su actuación. Aprovecha cualquier situación para presentarlas como modelo de fe, de generosidad o de entrega desinteresada. Esto frente a los discípulos que a veces no se enteran, y las mujeres son las que salen dando el ejemplo en el Evangelio de fe. Bien, vamos entonces al primer pasaje que nos ocupa, que es el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 26 en adelante, la Anunciación. Seguimos el texto con atención, capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José de la estirpe de David. El nombre de la joven era María. El ángel entró donde ella estaba y le dijo: Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella se turbó y se preguntaba qué significaba tal saludo. El ángel le dijo: No temas María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la estirpe de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo será esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, tu parienta Isabel también ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que todos tenían por estéril, porque para Dios nada hay imposible. María dijo al ángel: Aquí está la esclava del Señor, que me suceda según dices. Y el ángel la dejó. Podríamos decir, queridos hermanos y hermanas, que la fe y por consiguiente la esperanza y toda la vida de María, la fe resumen todo lo que es su historia. Llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un tiempo sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Y anota: todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu. Y dice: en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Esta es la descripción que nos ofrece San Lucas ya desde el inicio de su obra, de la segunda parte, en el libro de Hechos de los Apóstoles. María está junto a los discípulos. Este es el lugar de María, cuya actitud, nos dice Lucas, es de perseverancia a partir de aquello que convierte a la comunidad en lo que es la comunidad del resucitado. Pero centrémonos ahora en la figura de María, en este pasaje que hemos leído del Evangelio de Lucas, el pasaje de la Anunciación. Pero antes, hagamos un recorrido de todos aquellos pasajes donde Lucas nos habla de María. En un pasaje inmediatamente sucesivo hemos escuchado: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Cuando María visita a su prima Isabel, dice ella: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga? O cuando la elogia la misma Isabel: feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. O cuando María explota en alegría: proclama mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. O cuando Lucas nos dice: María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. O cuando encuentran al hijo perdido, cuando le vieron, se quedaron sorprendidos y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. O al final de los relatos de la infancia, cuando dice Lucas: bajó con ellos, es decir, Jesús, y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Podríamos decir que en estos pocos versículos, si van luego ustedes a leer los pasajes, cada uno en particular, Lucas nos enseña muchas cosas tan interesantes como desafiantes del comportamiento de María, sobre todo para un creyente como nosotros de este tiempo. No solo nos enseña que la esperanza de María se enraiza, como la esperanza de toda mujer de su tiempo, en la esperanza de Israel. Nos muestra Lucas que el sí de María resume la respuesta a todas esas esperanzas mesiánicas. O el Magnificat, el canto de María, donde ella alaba y exalta en primera persona la grandeza de ese Dios que siempre ha estado grande con su pueblo, pero un Dios que subvierte la historia, porque los que se encumbran se caen. Aquellos que están saciados son despedidos vacíos, y aquellos que son humillados son levantados, y los que no tienen nada son completamente saciados. Pero hay más. Si leemos atentamente, hermanos, estos textos lucanos que encontramos en el capítulo 1 y en el capítulo 2, creo yo que hay dos elementos que se repiten. En primer lugar, los diferentes ámbitos y momentos en que discurre la vida de María. Son ámbitos de la vida ordinaria, de la vida de cada día. La vida de María también es como la nuestra, sumida en la cotidianidad. Se habla de una ciudad, se habla de la casa, se habla del cuidado por la familia. María es una mujer de familia. Se habla de la vida de piedad o religiosa. María y José van con su hijo a Jerusalén para cumplir lo que está preceptuado por la ley. O el camino, el ir y venir de cada día. Pero también actitudes que a ustedes y a mí nos acompañan en la vida y que dan título a esta meditación: la perplejidad, el asombro y el temor de María. O una preocupación grande que ustedes conocerán muy bien: la educación de los hijos. Todos estos elementos no son nada que nos puedan resultar extraños. Todos forman parte de la vida de María como de la nuestra. Y en segundo lugar, todos estos pasajes, en todos ellos, María es siempre presentada en movimiento. Ya sea movimiento físico, nunca está sentada, siempre está continuamente en movimiento, o en movimiento interno. En ella se producen y se agitan muchos sentimientos. Y en todos es delineada siempre con actitudes, con comportamientos, con palabras del mismo evangelista, como una mujer creyente. Y lo sabemos por lo que dice María, o por lo que el narrador nos dice que dijo María o que hizo María. Y esta es la nota característica con la cual hay que encuadrar a María en el relato de Lucas. Podríamos decir entonces que aquí encontramos las actitudes fundamentales que nos deben ayudar a entender un poco la experiencia humana, religiosa, personal y profunda de María de Nazaret. Si hacemos un ejercicio y juntamos todos estos pasajes del capítulo 1 y 2 del Evangelio de Lucas, donde aparece María, nos percatamos de que en su vida encontramos lugares de aprendizajes de la fe, de la esperanza, de la caridad, es decir, de la entrega y del servicio.
Lucas nos muestra dos cosas importantes. Si su respuesta de apertura y disponibilidad y su canto son reflejos de una honda esperanza, esta esperanza es honda porque la vida de María tiene un protagonista que se llama Dios. Esta es la clave interpretativa. Y si el camino de la esperanza es siempre el de una fe que por ser auténticamente fiel, inevitablemente deberá afrontar la incertidumbre, la oscuridad, deberá pasar por el no comprender, como tantas veces nos sucede a nosotros. Me atrevería a decir que esta puede ser la perspectiva global de todo el relato del evangelista, en donde entra en escena María de Nazaret. Acerquémonos ahora al pasaje que hemos leído y que es el objeto de nuestra meditación, conocido como el pasaje de la Anunciación. Sucede que a veces cuando leemos este texto, por no decir la mayoría de veces, incluso cuando viene proclamado en la liturgia y en las festividades marianas, cuando se lee este relato nos centramos en el ángel Gabriel o en María. Y nos imaginamos al ángel y se nos va la vida en eso, perdiendo la perspectiva de todo el relato, si tenía alas o no tenía alas. Y perdemos de vista los elementos principales, pero sobre todo nos desviamos de aquel que es el personaje central de este relato. Si advertimos desde una lectura atenta, hecha con los 5 sentidos, quien pone todo en movimiento en este relato, nos lo dice el mismo ángel, es Dios. Por lo tanto, Él es el personaje central de este pasaje. No es ni Gabriel ni es María. Gabriel es un mensajero y María es simplemente una destinataria. Lo va a decir ella, no es más que una sierva, que una esclava. Y a diferencia del relato de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, que está inmediatamente antes a este pasaje, aquel a quien se le da a conocer el nacimiento no es una mujer, es un hombre. Y no un hombre cualquiera, es un sacerdote llamado Zacarías. Y a diferencia de la anunciación del nacimiento de Jesús a María, la escena de la anunciación de Juan tiene lugar en el templo, en un momento solemne, mientras discurre un momento de oración y de plegaria. Cuando vamos al pasaje de la anunciación de Jesús, todo cambia. Nos dice el relato, y fue enviado por Dios el mensajero de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Pero no nos dice dónde estaba María, si en la casa, si afanada, si en la calle, en qué momento de su vida la sorprendió este mensaje. El evangelista no nos lo dice. Solo nos dice que fue enviado a una ciudad donde se agita la vida, donde todos somos presa del corre-corre de todos los días, donde hay preocupaciones, hay trabajos y hay cansancio. Lo único que nos dice el evangelista es que el mensajero llegó a María, pero no nos dice dónde estaba María. Estrictamente hablando, si nos ponemos a leer atentamente el relato, todo parte desde cero. Ante la encomienda de Gabriel, Lucas nos presenta 3 reacciones de María. Una en tercera persona, que nos la dice él, y 2 en primera persona, que nos la refiere María por lo que ella dice. La primera reacción de María es la reacción al saludo de Gabriel. Como Gabriel no lleva alas, ni lleva corona, ni lleva aureola, ni plumas siquiera, seguramente María por eso se asusta. ¿Por qué saludo aquel? ¿Por qué aquel saludo? ¿Qué significado tiene aquel saludo? Y Lucas nos dice 2 cosas que caracterizan la reacción de María. Se turbó, literalmente está en pasivo, fue turbada. ¿Quién turba a María? Y la razón de este turbamiento es lo que escucha. Dice San Lucas que ella se preguntaba qué podía significar aquel saludo. Y emplea, perdonen ustedes la arrogancia, un verbo, un término que en la lengua original se pronuncia dialogizomai
que no significa solo pensar, significa disputar la mente que va de un lado a otro, evaluar algo. Para María no es claro de primas a primera lo que está escuchando. Por lo tanto, aquí hay un primer movimiento, un movimiento interno, hay agitación, es decir, un movimiento profundo, que por lo que dice luego el mensajero se mezcla con el temor del que expresa María. El ángel le dirá: no temas, María, no tengas miedo. ¿Qué se puede agitar, queridos hermanos y hermanas, en una vida humana? ¿Qué puede producirnos, como a María, nosotros también, tanta agitación y desconcierto? ¿Qué son esas cosas o esos acontecimientos que hacen que nuestra mente vaya de un lado a otro, que nos agitemos profundamente y que probemos el temor, el miedo? La segunda reacción de María es en primera persona. Es ella misma quien habla y nos lo dice a través de aquello que habla y expresa. El mensaje que Gabriel debe transmitir consta de varios elementos: anunciarle un hijo, la identidad de ese hijo y el futuro que espera a ese hijo, que será grande, que se llamará Hijo del Altísimo, que Dios le dará el trono de David su padre, que reinará en la casa de Jacob por siempre y que este reinado no tendrá fin. Antes, si escuchamos, si leímos, Gabriel saluda a María con dos términos: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Pero curiosamente, de todo el discurso, de todo lo que le dice el ángel a María, de todo lo que el ángel le comunica, lo que María no entiende es el punto de partida, la concepción del Hijo. ¿Cómo será posible esto si no conozco varón? Es lo único que inquieta a María de todo aquello que le dice el ángel. Su pregunta es clara: ¿cómo va a tener lugar esto? ¿Cómo sucederá? Ella está prometida en matrimonio, pero nos está diciendo que aún no comparte intimidad con José, con su prometido. Después de la agitación y del temor, la pregunta, el interrogante. María no solo es la mujer que piensa y cavila profundamente, la mujer que se agita, es la mujer inteligente, que interroga, que hace preguntas inteligentes. Padre Joseph Fitzmayer, un otro estudioso del Evangelio de San Lucas, dice que este texto lucano es una experiencia de declaración en dos tiempos. Por un lado, el mensajero celeste descubre ante los ojos atónitos de María y ante su corazón agitado la extraordinaria personalidad del Hijo al que ella va a dar a luz. Pero por otra parte, descubre la maravillosa actuación divina que hará posible que aquella concepción y aquel nacimiento sean incomparablemente únicos, sin concurso de varón. El ángel le dirá a María: para Dios nada es imposible. Y como bien decía el padre Fitzmayer, estamos ante un pasaje que no es mariológico, es profundamente teológico. María, al final de este acontecimiento, comprenderá lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano. Ante la reacción de María, y que ella materializa ahora en una forma de pregunta, la respuesta que le ofrece o le ofrecerá Gabriel, el mensajero, es profunda. Lo que le dice no es para convencerla, lo que le dice es para que entienda lo que está sucediendo. Todo lo que acontece viene de Dios, y es precisamente la actuación de Dios, su potencia, su amor para fijarse en una criatura, la que hace posible todo. El mensajero le dice: para Dios nada es imposible. Ciertamente en Isabel, una mujer estéril y anciana, la intervención divina ha borrado la vergüenza de la infecundidad, dándole en su edad de años un hijo que irá delante del Señor, que preparará sus caminos, aquella que era considerada estéril. Si en Isabel Dios borra la vergüenza de la esterilidad, en María, una muchacha apenas comprometida en matrimonio,
La acción de Dios, de nuevo, nada imposible, potenciará la condición virginal, transformándola en una espléndida y fecunda maternidad. Así es Dios, nos enseña la vida de María y la vida de Isabel. Así es este Dios en el que creemos. Él abre caminos donde no los hay y suscita la esperanza donde todo parece ser un desierto. Su actuación suscita la esperanza y su esperanza se abre paso en medio de aquello que a nosotros inmediatamente nos parece imposible. Lucas deja claro que este es un momento del Espíritu Santo también. De nuevo, el protagonista no es María ni es el mensajero, es Dios y la fuerza de Dios con la que Él opera en la historia, el Espíritu. A la agitación de María, la actuación del Espíritu, nos enseña el evangelista. Todo tiene lugar por una actuación del Espíritu, es decir, la potencia salvífica, operante y revitalizadora de Dios en la historia, en la vida de los seres humanos. Sirviéndose de un lenguaje casi que figurativo, San Lucas dice que el ángel le responde: el Espíritu Santo bajará sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Casi como describiendo el movimiento de un ave, de un águila o de un ave, la que pudiera ser conocida entonces. Lucas intenta describir a través de esta metáfora, a través de este lenguaje simbólico, la misteriosa y la silenciosa intervención del Espíritu de Dios. No irrumpe con violencia, baja, desciende sutilmente y cubre con su sombra. Y sabemos que la sombra no es violenta, genera tranquilidad, sosiego y quietud. Así es Dios, aquel para el cual nada es imposible. No irrumpe violentamente, entra delicadamente en la vida de los seres humanos y hace posible aquello que parece imposible. Es capaz de abrir caminos donde aparentemente no los hay y de revitalizar aquello que para nosotros simplemente está perdido. Y la tercera reacción de María, igual que la segunda, es en primera persona. Es María quien nos la dice. El tipo de la reacción la medimos por las palabras, por el calibre, por el lenguaje que María utiliza para pronunciar las palabras que pronuncia y que comunica al ángel. En el versículo 38 María dice: dijo María al ángel: he aquí la esclava del Señor, se haga en mí según tu palabra. La interpretación más tradicional, y lo escucharemos en los sermones, en las homilías, en las catequesis, vincula la respuesta de María: aquí está la esclava del Señor, lo que dice María, a una natural humildad típica de las mujeres, es decir, en pocas palabras, a una sumisión, una sumisa más. Pero una interpretación más profunda, más atenta y más fiel al texto nos dice que no es así. Ciertamente, María ofrece su disponibilidad y lo hace en calidad de esclava, de sierva. Pero ¿cuál es el sentido de esta respuesta? ¿Cuál es el sentido en cualquier caso, en el caso de que se tratara de una humillación, de humillarse más, si ya con el hecho de ser mujer en la época era suficiente? Disolverse en el silencio, como tantas mujeres, quedar en absoluto segundo plano, sin importancia, para que los varones puedan ocupar su puesto, no es así. La respuesta de María tiene otro sentido. El saludo que recibe María nos da una buena clave de interpretación. Las palabras del ángel, con que el ángel saluda a María, y la declaración de María como favorecida de Dios, forman, podríamos decir, un gran corchete, un gran paréntesis, una gran inclusión en el relato, dentro de la cual tiene lugar la turbación, la agitación, la pregunta, la cavilación. ¿Cómo será esto?, llega a decir María. Y es que nada preparaba ni prepara al lector de aquella época ni de esta época para leer un pasaje semejante como este. María es presentada en el centro de la voluntad de Dios,
No va a ningún espacio físico Dios. Dios va al cuerpo de María, a la historia de María. Probablemente por eso el evangelista no nos dice que entra en casa de María, porque Dios entra en María para hacer de ella su casa, su templo, su tabernáculo. Todo se desarrolla íntimamente en la vida de María. De modo que la respuesta de María tiene que causarnos perplejidad a quien lea el Evangelio desde la perspectiva que lo lea, sobre todo si lo hace desde la perspectiva creyente. Porque si leemos esta respuesta que da María, hay 3 elementos que son importantes. El primer elemento, dice María, he aquí, antes de decir la sierva, la esclava, dice, he aquí. Es una forma válida de traducir una expresión pequeñita en el lenguaje original, en el griego, que suena más o menos como kai idú. Es una palabra que donde se usa en el Nuevo Testamento, se usa para interpelar. El libro del Apocalipsis la usa. Cada vez que el visionario Juan quiere introducir una visión nueva y quiere llamar la atención de su auditorio, de los destinatarios de su libro, pone esta expresión, kai idú. Es como decir, he aquí, fíjate bien, atento a lo que voy a decir. Es como si María le estuviera diciendo al ángel, pon atención a lo que voy a decir. Me interesa que quede claro. Interesa que lo que voy a decir no se confunda ni se tergiverse, sino que quede absolutamente claro. De tal modo que la respuesta de María comienza con una forma de interpelación a aquel con quien ella está hablando. He aquí, pon atención, fíjate bien, estate atento a lo que te voy a decir, porque quiero que quede claro. El segundo elemento. Lo primero que hace María después de captar la atención del divino interlocutor de Gabriel es entonces presentarse disponible, pero no lo hace de cualquier manera, sino que dice, he aquí, pon atención, aquí está la sierva del Señor, es decir, la esclava, la servidora del Señor. Una respuesta que no tiene nada de sentimental ni de romántico, sino desconcertante y desafiante. Este es el rasgo más significativo con el que María define su personalidad. El ángel la ha agraciado, la ha elogiado, pero cuando ella tiene que responder no tiene otro calificativo sino que el de sierva, el de esclava, el de servidora. Por eso era importante captar la atención del mensajero. He aquí, estate atento, atención a lo que voy a decir, para indicarle que cuanto va a expresar es fundamental que quede claro, que se entienda. Lejos de una presentación autorreferencialista, egocéntrica, como la haríamos nosotros, presuntuosa, María dice que lo que define su vida es el servicio, la disponibilidad, vivir para alguien, no vivir para ella misma. Recordemos que en una época como en la que se escribe el Evangelio, o en la que vive María de Nazaret, un esclavo o una esclava no tenían identidad propia, no tenían derechos, ni voz y votos, no podían reivindicar ni reclamar nada porque su vida era propiedad de un superior, de un patrón. Y como los cachivaches de casa, la vida del esclavo era un objeto más en la vida, en la casa de aquel patrón. Su existencia discurría, pasaba, se terminaba, comenzaba, volvía a terminar, viviendo solo para otro, no para él mismo, para el cuidado de las cosas de otro, más importante que él. Lo que hacía el esclavo, todo lo hacía para contentar a su amo, porque era su propiedad. Esta es la respuesta de María. Al presentar su disponibilidad en calidad de esclava, sin poner ninguna condición, además de por medio, María expresa su sometimiento total a la voluntad de Dios. Y una respuesta así, queridos hermanos y hermanas, no puede nacer sino solamente de una fe anclada en la fe, de una fe grande. Una fe solamente capaz de nutrir la esperanza de esta manera, desde el servicio, asumiendo el servicio como responsabilidad.
Su fórmula, esclava del Señor, indica entonces cuál es su pertenencia, cuál es su casa y cuál es su familia. María nos dice entonces que no vive para ella, que su vida es para Dios, que su tiempo y su historia le pertenecen a Dios. Los esclavos, cuando se presentaban, se definían a sí mismos en relación a su Señor, no con el nombre que tenían, sino con el patrón al que pertenecían. ¿Cómo se define entonces María? No dice soy la agraciada o la bendita, dice soy la esclava del Señor, vivo para Dios. Ese es mi eslogan. La familia del dueño era la familia del esclavo y el estatus del dueño repercutía también en el esclavo. Cuanto más fuera importante el patrón y el dueño, más le daba importancia al esclavo, porque no era esclavo de cualquier hijo de vecino ni de cualquier patrón. María dice, soy la esclava del gran rey, de aquel que está por encima de todo. María es la esclava del Señor, es de la familia de Dios, es de la parentela de Dios. Ella, por tanto, en clara ruptura y contraste con su misma cultura y con Zacarías, incluso el personaje que aparece antes, no tiene ascendencia sacerdotal. Para ella lo que cuenta es que su ascendencia está en Dios, es de la familia de Dios. El estatus de Dios será el suyo. Y con ella el estatus de todos, especialmente el de todos y todas que como María nos lleguemos a encontrar por fortuna en su misma situación, no viviendo para nosotros, sino viviendo para los demás. Y el tercer elemento de la respuesta de María, quizás para mí el más importante y con el que quisiera iluminar esta meditación. María dice, según la traducción de todas las Biblias, hágase en mí según tu palabra. La gran mayoría de las versiones de la Biblia, lo digo porque he consultado buena parte, traducen esta expresión como si se tratara de un imperativo, una orden que María da al ángel. Pero en el texto lucano no hay un imperativo. En la lengua original no hay un imperativo. El verbo que pronuncia María y tal como ella lo pronuncia, la forma verbal que utiliza María y que las traducciones ponen como hágase, se encuentra en una forma verbal que existe solamente en griego. Perdonen ustedes la arrogancia. Una forma verbal que se llama optativo, no es imperativo. El imperativo es para dar una orden, el optativo es para expresar un deseo, algo que se añora y se anhela. María ha dicho que es la esclava, no está para dar órdenes. Lo mínimo que puede hacer es anhelar, es desear, es lo que hace María, según el texto original. ¿Cómo traduciríamos entonces mejor esta respuesta en lugar de hágase en mí como un imperativo? Ojalá, quiera Dios, quiera el cielo, Dios primero, suceda como tú has dicho. María expresa no una orden, sino un deseo. Solo puede ser deseo, deseo vivo de que acontezca en ella, en su historia, cuanto el divino mensajero le ha comunicado. Ojalá pueda suceder, deseo que suceda según lo que tú has dicho. Esta sería la mejor traducción de la respuesta de María. María no está para dar órdenes, mucho menos para decirle a Dios lo que debe o eventualmente debería hacer. Ha dicho que es su servidora, su esclava. Y es que las cosas de la vida, queridos hermanos y hermanas, no se asumen con respuestas fáciles, lo sabemos muy bien. En las cosas de la vida no podemos darnos el lujo de improvisar. La espontánea respuesta de María es un despliegue externo de lo que internamente vive ella como mujer, como persona y como creyente. Es despliegue de esa agitación, de ese ir y venir continuo que encuentra su anclaje definitivo en Dios. El relato comienza diciendo que es Dios quien envía, el relato termina diciendo que es a Dios a quien María responde. Su respuesta, por tanto, es una descripción de su actitud interna como apertura, solicitud, deseo de colaborar y de cooperar en aquello que Dios libremente le está ofreciendo.
Ella no está para dar órdenes, mucho menos para rogarse derechos y privilegios. Lo tiene claro. Ella es solo una sierva. Y una sierva no cualquiera, sierva del Señor. Solo es posible responder así, como María, sin condiciones, sin buscar ser protagonistas de primera plana, pasando por la agitación, probando el temor, saboreando el miedo, descubriendo en ello lo que somos de verdad. Como María, somos siervos y solamente hemos hecho aquello que teníamos que hacer. Lucas nos dice que cumplida la misión, Gabriel deja a María, pero como el mismo evangelista nos mostrará, a María le queda todavía mucho que aprender y de alguna manera nos lo mostrará en los pasajes sucesivos. Y leemos el texto que sigue. Versículo 39 del capítulo 1. Por aquellos días, María se puso en camino y se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño empezó a dar saltos en su seno. Capítulo 1, versículo 41. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño empezó a dar saltos de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Después del anuncio del ángel, y viniendo a saber la situación en la que se encuentra una pariente cercana, Isabel, María entonces decide ponerse en movimiento, esta vez en movimiento físico, y acude al encuentro de su parienta. Este pasaje, conocido por ustedes, por mí, por todos, está perfectamente limitado. Hemos leído solo una parte. Comienza hablando del viaje de María a casa de Zacarías y terminará hablándonos del regreso de María después de 3 meses. El ángel le ha dicho que Isabel tenía 6 meses. El texto nos dirá que se quedará 3 meses, lo cual quiere decir que María probablemente debió acompañar y asistir a su parienta en esa hora tan acuciante y tan dramática de toda mujer como es la hora del parto. Si el ángel le ha referido que entonces Isabel se encontraba en el 6º mes y se queda 3 meses, entonces María asiste en un momento tan necesario, tan crucial, tan determinante a su parienta. Pero si nos damos cuenta, hay un detalle muy bonito. El evangelista nos deja picados, nos deja sin saber algunos detalles que nos gustaría saber. ¿Cuántos días supuso el camino desde Galilea hasta donde estaba Isabel? ¿Qué ciudad era aquella donde estaba Isabel? No nos lo dice. Tampoco sabemos si María viajó sola o viajó con José, porque solamente nos habla del camino de María. Si iba con José o iba José y alguien más, no nos dice. O tampoco cuál fue la ruta que siguió María, cómo llegó a aquel lugar. O tampoco nos dice cuál fue la reacción del sacerdote Zacarías cuando estas 2 mujeres se encuentran y sucede esta escena que tiene lugar. Ni José ni Zacarías, solo 2 mujeres encinta, María e Isabel. Pero lo más importante es el saludo. No sabemos cuál fue, solamente sabemos el efecto de este saludo, que provocó tanta alegría en Isabel que la criatura que llevaba en su vientre dio saltos de regocijo. ¿Qué le dijo María a Isabel? Sabemos cómo Isabel se dirige a María cuando exclama, pero no sabemos lo que María, las palabras que habría pronunciado para provocar esta alegría en Isabel.
como Lucas parece atenerse a lo esencial, pues a mí me gustaría también hacer lo mismo. Pero es bonito que nos preguntemos, porque el evangelista nos deja picados. ¿Qué habría dicho María? Seguramente a ustedes y a mí nos habría gustado saber, ¿verdad que sí? Si volvemos sobre el texto y leemos atentamente, percibimos que la narración es fluida y el ritmo es bastante rápido. En un giro de pocos versículos, las cosas parecen precipitarse en la vida, en el encuentro cotidiano de estas dos mujeres. Bastan pocos versículos para que Lucas nos diga qué experiencia más íntima y profunda viven estas mujeres. Y como contexto que encuadra el episodio, nos encontramos en la vida cotidiana, no en el templo, no en la sinagoga, sino en la casa de Isabel. Justamente ahí es donde Dios actúa, en la historia común y corriente, en la historia normal. Esta es la gran fuente de esperanza. Siempre nuestra historia, queridos hermanos y hermanas, es una historia de salvación. Damos algunos elementos de esta escena. Primero, el viaje de María, el desplazamiento físico. Un desplazamiento como los muchos desplazamientos que hacemos nosotros a lo largo de nuestra vida, desde ir de casa al trabajo y del trabajo de regreso a casa, o al supermercado, o a todas aquellas cosas que ocupan nuestro tiempo y que suponen que nos movamos, que nos desplacemos, que rompamos con la quietud. Pero el camino, que es la imagen que está puesta de relieve, es también imagen de la vida. El de María, su camino tiene un inicio, levantarse, nos dice Lucas. María se levantó, se puso en pie. Tiene su fatiga, tiene que recorrer una distancia larga. Mujer, no nos dice si va sola o acompañada, hasta una ciudad en la región montañosa, y tiene una meta clara: llegar a Isabel, porque es con este objetivo con el cual se mueve María. Encontrarse, por tanto, con una persona necesitada. Un segundo elemento, el encuentro de dos mujeres encinta, una joven y la otra anciana, una al final de su vida y la otra comenzando el proyecto de vida. Una comienza a dar marcha a su proyecto, la otra está al final de su ciclo vital, mientras se ha pasado todo el tiempo llevando a cuestas el estigma, la vergüenza de la infecundidad, pero finalmente Dios la hace saborear el gozo. Todo un reflejo de la vida, las edades del ser humano, los momentos biológicos del ser humano, con las crisis que cada momento supone, la euforia de una joven que viene abriéndose a su proyecto, la mirada serena y reposada de una mujer adulta y anciana. Un tercer elemento, un lugar doméstico. El encuentro acontece en lo más casual, es una escena casual, doméstica, no hay nada relevante. Todo lo que circunda esta escena en la que tiene lugar esta experiencia fuerte e íntima es la ciudad, es la casa, un contexto doméstico, aquello en lo que ustedes y yo nos movemos todos los días, donde crecemos, donde nacemos, donde aprendemos, donde nos formamos y donde nos realizamos. Cuarto elemento. Toda la escena que viene a continuación acontecerá en ese lugar doméstico. La casa será sede del estallido de alegría, primero de Isabel, luego de Juan el Bautista y finalmente de María, porque el elemento que domina toda esta escena es el elemento del gozo, de la alegría. Pocos versículos bastan para que el evangelista nos diga cómo se despliega este gozo de dos mujeres que tienen una experiencia que transmitir y que comunicar. Y número 5 elemento, quinto elemento, sumergidos en la más pura cotidianidad de María y de Isabel, Lucas nos dirá que este es un momento del Espíritu Santo, así como el pasaje de la Anunciación, el pasaje de la Visitación. Lucas nos dice, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Todo el relato nos enseña que los gestos de María, todo lo que hace María en estos pocos versículos, son gestos de fe y de mucha esperanza, pero no solo para María,
porque no es ella la protagonista, nos ha dicho que es una servidora, sino que ayudan a que otros como Isabel recuperen su propia esperanza. Pero quien sigue detrás de todo, poniendo en orden las cosas, en movimiento todas las cosas, no es otro sino que Dios. La escena nos lo deja claro. Todo en su fondo tiene como autor y como artífice a Dios. Veamos algunos elementos de la acción de María. En primer lugar, el camino de María. El camino, como todos sabemos, es la imagen que utilizamos para hablar de nuestra vida, el camino de la vida. Es una imagen, por lo tanto, antropológicamente fuerte, que la utilizamos para hablar de nuestra propia vida, de nuestra existencia, de lo que es nuestro recorrido vital a lo largo de los años. Y recurrimos a la vida en mi caminar, en mi corto camino, en mi camino de experiencia, y recurrimos constantemente a la imagen del camino. La imagen del camino en el Evangelio de Lucas recobra mucho relieve. El camino de José y de María, de Nazaret a Belén, cuando tienen que ir a empadronarse. El camino de María de Nazaret para ir a encontrar a Isabel. El camino de Jesús a Jerusalén a partir del capítulo 9 del Evangelio de Lucas, cuando nos dice el evangelista que Jesús, resuelto a dejar Galilea, se puso en camino a Jerusalén. O en la obra de Hechos de los Apóstoles, los creyentes, los discípulos de Jesús, son llamados los del camino. Y todos los personajes que se dan cita en Hechos de los Apóstoles, la segunda parte de la obra lucana, todos hacen un camino. Pedro, Pablo, los discípulos y discípulas siempre están en camino. Un segundo aspecto de la acción de María, el camino de María que se abre con dos verbos de acción. Dice el evangelista, en aquellos días se levantó María y se fue, se puso de pie y marchó literalmente, se levantó y caminó, es decir, se puso en camino. Ambos verbos son de un uso muy corriente en el Evangelio y Lucas los emplea con relación a Jesús. Los personajes que se encuentran con Jesús se levantan, caminan, van en dirección a Jesús. Dice Lucas, caminó y se puso en camino, se puso a caminar. Levantarse, que es el verbo anástasis, de donde viene una palabra en español. La Basílica del Santo Sepulcro es conocida como la Basílica de la Anástasis, de levantamiento, es decir, de la resurrección. El mismo verbo que utiliza aquí Lucas es el verbo que va a utilizar en el relato de las apariciones, de levantarse de Jesús. Por lo tanto, la vida de María es una vida de resucitado, la experiencia plena de Dios que la levanta, la incorpora y la pone en acción, y no en cualquier acción, que es mucho más que mero activismo. Tercer elemento, el modo de caminar de María. San Lucas nos enseña que no lo hace de cualquier manera. Nos dice, se levantó María, se puso a caminar, se puso en camino con prontitud, sin demora, con agilidad, con habilidad. Se puede decir a toda prisa, pero también se puede traducir con impaciencia, no se hace esperar. María sigue siendo espontánea como lo ha sido hasta ahora. Su actuación externa es despliegue de lo que ella vive internamente. Sus actitudes externas nos comunican lo que se agita en ella, lo que la configura, lo que la hace como mujer, como persona y como creyente. Su actitud es siempre hacia afuera. Ha respondido generosamente a Dios, vaciándose de sí misma. He aquí la esclava del Señor. Y ahora no solo da tiempo, no solo no da tiempo, sino que sale al encuentro del otro con prontitud, con agilidad, sin hacerse esperar. Y cuarto elemento del camino de María, la meta de este camino, nos dice San Lucas, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Este camino que ha tenido su inicio con el levantarse, con el ponerse en pie, concluye en un hermoso encuentro en el que dos mujeres serán testigos de la actuación de Dios. Igual que el ángel, María entra y saluda a Isabel. El ángel ha saludado a María,
Ahora es María quien entra y saluda. En este relato las personas son educadas, se saludan, al menos el hola se dice, y ese saludo es suficiente para que cambie el día y la vida y la historia de estas personas. Qué importante saludar, queridos hermanos y hermanas, no negarnos el hola. Sin decir de qué saludo se trata, el evangelista nos dice que apenas oyó Isabel aquel saludo, se produjo en ella un efecto inmediato y doble. La criatura saltó en su vientre e Isabel quedó llena, colmada, rebosada, plenificada del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien provoca que Isabel prorrumpa en una alabanza y en una bendición. ¿Qué ha hecho María para que Isabel tenga este efecto, en ella se produzca este efecto? El relato anterior nos lo ha dicho. María ha aceptado el plan del Señor y ha reconocido ser ella la esclava del Señor. Ahora es Isabel quien da testimonio público del favor de Dios. Dice, la madre de mi Señor, dice Isabel. Motivo suficiente de alabanza. Además, es Isabel misma quien refiere en primera persona a María el efecto que le produce. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, dice, la criatura saltó de alegría en mi vientre. En Evangelii Gaudium 178, el Papa Francisco dice una cosa que a mí me parece muy bonita. La evangelización procura cooperar también con esa acción liberadora del Espíritu. La aceptación del primer anuncio que invita a dejarse amar por Dios y amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien de los demás. Que nos lo diga María y que nos lo diga Isabel. La meta del camino de María es el final del aislamiento de Isabel. Hasta ahora Isabel ha estado callada, no ha dicho absolutamente nada. En el pasaje precedente a la anunciación de Jesús, de su nacimiento, quien habla y quien interactúa con el divino mensajero es Zacarías. De Isabel no sabemos nada. Tiene María que ponerse en camino, tiene que asumir la fatiga del camino, tiene que salir al encuentro de alguien para que este alguien salga de la sombra y sin ninguna vergüenza hable. Y lo que va a decir Isabel no es nada pesimista. No dirá cuánto tiempo estuve yo metida en casa por la vergüenza de no tenerle un hijo a mi marido, sino que reconocerá: dichosa tú la que has creído, porque se cumplirían las cosas que el Señor le comunicó. No hay lugar para el pesimismo. Cuando Dios toca la vida, solo hay lugar nada más para el anuncio, para comunicar el gozo. El de Isabel es un estallido de alegría, porque nos ha dicho Lucas, es un momento del Espíritu. Ella ha quedado llena del Espíritu Santo. De modo que el camino de María, el final y la meta del camino de María, supone el final del aislamiento de Isabel. Como dice el salmista dirigiéndose a Dios: has cambiado mi lamento en danza, me desataste el sayal, el saco, y me has vestido con vestido de fiesta. Son las palabras que se adhieren más a la experiencia de Isabel. Salmo 30, versículo 11. Y finalmente, la proclama de Isabel. Lo más relevante de la intervención de Isabel es el reconocimiento de María como la que ha creído. Feliz, dice, bienaventurada la que ha creído, que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. A la autopresentación de María, quien de ella misma ha dicho, la esclava del Señor, y con la cual se ofrece para dar lugar a que Dios realice su plan en ella, le sigue la presentación de Isabel. María es dichosa porque ha creído. Si la nota distintiva de la vida de María es el servicio, vivir totalmente para Dios, lo es porque simplemente es creyente, porque es la fe la que planifica y realiza la plenitud del ser humano. En su proclama, Isabel deja ver que todo lo que vive María y que también la implica a ella como mujer,
tiene en definitiva su explicación, su interpretación, su comprensión última en la fe. Una fe no anclada en milagros, ni en cosas de ver para creer. Una fe anclada en Dios, que se vive como gratitud y donación. Solo una fe así puede aferrarse a lo que parece imposible. Es la única llave capaz de desenllavar el cajón, el depósito donde está prisionera la alegría en medio de nuestras dificultades. Una fe así es la única capaz de emprender los viajes más fatigosos y largos como el de María. Y una fe así es la única capaz de devolvernos la esperanza, como lo hace María tras haber caminado y llegar al encuentro de Isabel. A modo de conclusión de esta meditación, hermanos y hermanas, y después de haber recorrido estos pasajes, tan solo dos de la vida de María, podemos decir que toda la vida de María de Nazaret es un aprendizaje en la fe, desde la fe y para la fe. Como la vida de todo ser humano, la de María, lo hemos comprobado, estuvo salpicada de muchos momentos de diverso y hondo calado. Pero Lucas nos muestra cómo ella fue viviendo esas sorpresas gozosas, dolorosas, esas incertidumbres, esos miedos y temores, contemplados a la luz de la actuación de Dios. Para Dios nada hay imposible. Todo el camino de la esperanza es adentrarse en esa palabra que nos interpela y nos causa perplejidad. Ante esa palabra con mayúscula, ante la cual ustedes y yo no se vale que permanezcamos como simples espectadores pasivos, como si de una sala de cine se tratara. Como oyentes de la palabra con mayúscula y con el testimonio de María por delante, hoy somos invitados a convertirnos en profetas de esa palabra, hombres y mujeres, a transitar sus caminos distintos a los nuestros, a veces paradójicos y contradictorios. Es la única forma como podemos ser profetas del sentido y dar batalla al absurdo y a la desesperación que se cierne sobre nuestro mundo. Decía el Papa Benedicto XVI en Espe Salvi, número 37, lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo que ha sufrido con amor infinito. Madre de la esperanza y de la paciencia, ruega a tu Hijo que tenga misericordia de nosotros y nos venga a buscar en el camino de nuestras fugas e impaciencias, como lo ha hecho con los discípulos de Emaús. Ruega que una vez más su palabra nos haga arder el corazón. Intercede por nosotros para que vivamos en el tiempo con la esperanza de la eternidad, con la certeza de que el designio de Dios sobre el mundo se cumplirá en su momento y nosotros podremos contemplar con gozo la gloria del resucitado, gloria que está ya presente, aunque de manera velada, en el misterio de esta nuestra historia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por la atención. Espero que no les haya resultado pesado ni aburrido.